Hola, mis amores queridos. Buenas noches. Poneme a Sandra si no, no arranco. A ver, ¿la tenés ahí? A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Santiago. Sí, Sandra. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan por casa? Muy ¿Todo bien. bien? Bien, la familia bien. Ahí está. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gran debate. ¿Cómo anda, señora? ¿Bien? Bien. Siempre tan canchera. Mira, zapatillas doradas atrás. Otra vez. Eso No, es no, por no. venirme cómoda. ¿Eh? No, cómoda y canchera, no es lo mismo. Bueno. Sos tan cool. ¿Cómo andás, perro? ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Todo bien? andás, Gracias Santiago? por estar con nosotros, Un gusto. Bueno, muchas voces, mucho programa, mucho tema, una Argentina con una actualidad impresionante, caliente. Pichichi, Daniel Scioli. Se pone celoso si no sale a la cancha. Bueno, como te decía, un país con mucha actualidad para ser tratada libremente, apasionadamente en este programa. Ahí está, Gran Diet. Bueno, vamos a empezar. Primer informe tiene que ver con Mauricio Macri en el G20, Shakira en el medio, Chris Martin de Coldplay y todo lo que ese seguramente has visto. Ahora, ¿qué hay detrás de esta visita al G20? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Es simplemente diplomacia o no? Lío hubo, pero ¿qué nos depara en un futuro hacia un mundo que está desesperadamente buscando nuevos socios, ¿no? Pienso en lo que está pasando en Estados Unidos y este distanciamiento con Alemania. ¿Qué va a pasar? Bueno, Macri en busca de inversiones, como dice el grafo ahí, y ya vamos a ver el informe. Alerta máxima en el G20. Serios incidentes por movilizaciones anticumbre en Hamburgo. En este clima de tensión, mañana comenzará el foro que reúne a las principales economías del mundo. Macri en Hamburgo, el presidente participará de la cumbre del G20. Son las 20 economías más importantes del mundo que se reúnen. Alemania, incidentes en la cumbre del G20. Son manifestantes antiglobalización, básicamente. Hay corrida, accionar de las fuerzas de seguridad. Están trabajando los hidrantes. Más de 100 artistas disfrazados de zombies. El presidente Macri está en el lugar. Había gente de la Argentina, Argentinos para la Victoria, que desplegaban una bandera pidiéndole a Macri que no entregue la Argentina. Los destinatarios de las protestas son Donald Trump, Vladimir Putin y el presidente turco Tayyip Erdogan. ¿Sabes cuál es el lema de los manifestantes? Bienvenidos al infierno. Quemaron 10 autos de lujo. Unos 1000 manifestantes con pasamontañas. Algunos de ellos veíamos incluso con palo. Muy parecido a lo que veíamos hace algunos días acá. Una situación de mucha tensión. Recordemos, es medianoche. Allí en Alemania se esperan más de 100.000 manifestantes. En este contexto violento, el presidente Macri fue una de las figuras del Festival Global Citizens que intenta concientizar a los líderes mundiales con respecto a la educación y a la pobreza. Muchas gracias, Shakira. Aló, Hamburg. Primero se permitió bromear un ratito con Shakira. Shakira, I thought this is my opportunity to show my singing and dancing skills. Mauricio Macri habló del tema de la educación y dijo: hoy tenemos que educar a nuestros hijos para poder avanzar en el trabajo que aún no existe. Solamente todos los países juntos vamos a lograr la paz, terminar con la pobreza y vencer el cambio climático. Germans, next football final will be of Argentina. Thank you all. Argentina hosts next year's G20. Global Citizens, I will you all in Argentina. Come to Argentina. Bueno, o el concho Argentina. ¿Cómo anda, señora? Bien. O el concho intratable. ¿Eh? Y así. Te escucho, por favor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Qué Quiero que me... ¿Qué te pasa con más esta imagen? allá de la- Esto es un poco el reflejo del mundo de hoy, ¿no? Sí, el miedo que hay a los cambios que a veces no se entienden y que producen mucho temor. Pero yo pensaba además que el año próximo, los otros días escribía Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, sobre la importancia para América Latina que el próximo presidente sea Argentina en el G20 y la responsabilidad que significa tener primero una visión aunada del Mercosur, por lo menos, puesto que la globalización en cuanto a la política, más allá de lo que después prosiga con la economía, debería empezar por casa, ¿no es cierto? Y no es fácil que el Mercosur, por los desniveles que hay, por las situaciones que cada uno de sus países está pasando, tenga acuerdos, pero creo que lo que no es fácil vale la pena emprenderlo y trabajar en eso. Y yo creo que hay que prepararse, que deberían, ¿no? Políticamente. Además, una cosa que me interesó oírle decir a Macri refiriéndose al mundo.
que es necesario un esfuerzo común para encarar el tema de la pobreza, el tema de la educación, los cambios que eso significa. Bueno, ojalá se entienda eso también acá, desde la política. Sí, un poco, yo decía recién, es la imagen del mundo, ¿no? Luchando contra las pobrezas, grandes naciones en crisis y desesperadamente buscando un socio alternativo que no sea Estados Unidos, sí. En un mundo cada vez más desigual. Es muy importante lo del G20, me gustaría poder explicarle a la gente qué significa el G20. El G20 es un conjunto de países emergentes y potencias, recontra industrializados. Y Argentina forma parte. En los últimos años vos pensás que ahí engloba 2/3 de la población mundial, ¿sí? Engloba el 80% del PBI mundial, de la producción mundial. ¿Por qué es importante para mí? Porque como vos bien decís, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo y de que hay dos modelos económicos en disputa. Si querés, para hacerlo fácil, personalizarlo, Trump-Merkel, para hacerlo bien sencillito, ¿sí? En la explicación. El modelo libre comercio, globalización, en la figura de la canciller de Alemania, Angela Merkel, y en la figura de Trump, el modelo más cerrado, más proteccionista, más antiglobalización. ¿Sabes que yo no estoy de acuerdo? Yo lo sacaría a Trump de esto porque digamos, Trump uno no sabe con qué puede salir. No, pero tiene una es un border, pero tiene es un modelo border. económico. Yo lo llevaría al G20 a lo que pasaba afuera. Para mí la gran grieta está ahí, digamos, en la propuesta de un mundo más globalizado, con gobiernos capitalistas o de centro derecha y la izquierda, digamos, pujando por poder. Y dando batalla en diferentes naciones. Pero ¿por qué yo te digo esto? Porque el mundo que quiere Trump es un mundo mucho más cerrado. Él lo manifestó. Él dijo, yo quiero menos obreros mexicanos, menos autos japoneses, menos electrónica china, menos limones y carne argentina. Él quiere un mundo mucho más cerrado. Y si me preguntás a mí, ¿qué mundo le conviene hoy a Argentina? Le conviene mucho más el mundo que plantea Merkel que el mundo que plantea Trump. El G20 tiene una importancia diferente a cualquier otra reunión internacional que ustedes puedan pensar, Fondo Monetario, Organización Mundial de Comercio, que son 20 presidentes de los distintos continentes que en igualdad de condiciones se reúnen a puertas cerradas y discuten por agenda los temas que consideran importantes. Mañana la reunión que van a tener los presidentes a puerta, ni siquiera asesores pueden entrar, ni siquiera ministros. Solos. Y ahí se habla calzón quitado. Y mañana lo que van a discutir es el tema del terrorismo. Esto significa que van a plantear también el tema igual hablando de calzón quitado, sí. Sí, bueno, lo que pueda hablar. Y van a hablar del tema de los inmigrantes. Y ahí va a surgir el problema también de qué hace el mundo con el serio problema de la inmigración. Por lo tanto, si querés, este es un G20 donde la economía no es el eje. Sí lo fue en el 2009, ¿se acuerdan la crisis internacional? Pero en este momento el G20 está más preocupado por el problema de la inmigración, el problema de países que Pero uno de los temas es la pobreza, ¿cómo que no? La pobreza está planteada más en lo que vimos hoy. En lo social. En lo social, que es un evento que es paralelo, que organiza esta organización. Siempre pasa esto. Esto sí, yo he visto varias, lo he visto en Londres, lo he visto por supuesto en otras partes. Son grupos que tienen una postura radicalizada. Te encontrás en esa misma manifestación gente que defiende el medio ambiente. En Alemania es muy importante la defensa del medio ambiente. Recordemos el famoso Partido Verde, en su momento llegó a ser una de las fuerzas más importantes de Alemania, hoy lo sigue siendo. Imagínate cuando lo hagamos acá. El año que viene. Lo que va a ser afuera, eso es lo que te quiero decir. Cuando vengan todos la los líderes. Importancia de que Argentina y América Latina vaya a recibir a los 20 principales presidentes que hay, desde Turquía hasta, insisto, China, Brasil, porque es uno de los integrantes también por Latinoamérica, México, Estados Unidos. Igual tenemos problemas antes que resolver, ¿no, Arito? Buenas noches. Hay que prepararnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, yo igual creo como vos que ahí hay un doble movimiento, de los movimientos sociales afuera, empujando contra la situación de injusticia que se vive en el mundo, el hambre, la pobreza, la concentración de la riqueza, y los 20 países entre los cuales están los más poderosos del mundo y allí expresando, representando los intereses de los más ricos. Esa contradicción se va a expresar también en la Argentina, seguramente cuando se haga esta reunión en la Argentina. A mí me preocupó, igual, atendiendo esto a la pregunta, el papel del presidente Macri en el G20, porque entre algunas consideraciones que hoy retrataba bien Natalia Nieves-Quisquiat, nunca me sale bien el apellido, de Clarín,
que ponía en el centro la consideración que él había tenido diciendo que había que formar para el futuro a profesionales de profesiones que no existen. O sea, hubo varias dificultades, tuvo desde el punto de vista conceptual en la cumbre que... No, pero no empezó la cumbre, ¿eh? No, la no, cumbre bueno, pero empieza mañana. en la previa, hoy es otra cosa. No, en la previa, lo del el encuentro Claro, en hoy es Cities, otra en el recital y demás. El papel de Macri pareció, por lo menos, estar desfasado de lo que se pretende de un presidente. ¿no? Pero no, en realidad, un poco lo que dice Macri es que mucha gente que se está educando o que está empezando hoy, la tenemos que educar para trabajos que ni siquiera sabemos qué van a hacer. Eso lo dice Macri. Una cantidad de gente está trabajando el nuevo fenómeno. Eso no lo dice Macri. Con respeto. No, por eso. Es una realidad. Algo que existe. Lo que está diciendo es cómo nos preparamos hoy, cómo preparamos a nuestros trabajadores, cómo nos preparamos desde la educación para trabajos que ni siquiera vamos a hacer como son. No sabemos cómo van a ser. Vicky, buenas noches. Buenas noches. No, a mí lo que me preocupa, digo, más allá de si maneja bien el inglés, justo vengo de mi clase de inglés, estoy estudiando inglés. Entonces, más allá, te estás preparando para el G20. No tengo mejor inglés que Macri, no lo voy a hacer públicamente. Pero más allá de si maneja bien el inglés o no... Igual habla de corrido, habla fluido, la pronunciación es otra cosa. No, digo porque hubo algún comentario de eso recién. Sí. Digo, más allá de eso, no me voy a meter en eso, ni me voy a meter en manejar algunos conceptos que tal vez en inglés a veces es difícil. Sí, a mí lo que me parece preocupante es, por ejemplo, ¿no? Hablar de la importancia de la pobreza y la educación, siendo el presidente de un país que cuando llega desde hace un poco más de año y medio, lo que hace es profundizar la pobreza. Digo, agarró un país con un problema de pobreza importante, con una herencia muy pesada y la está transformando en algo más pesado. Estamos hablando de un país que tiene más del 30% de pobreza, un país donde los últimos relevamientos nos están dando que el 40% de los chicos que están en los barrios más postergados tienen un problema de nutrición, están malnutridos. Entonces, por supuesto, es un país donde hay un problema de pobreza y hay un grave problema de educación. Entonces, pararse en un reparece es una imagen un poco frívola y tal vez choca por eso. María. No, yo creo que lo que celebro primero para mí como ciudadana común es que antes estábamos cerrados a escuchar ideas, cerrados a escuchar alternativas, y hoy estamos al menos hablando con gente. Siempre que vos te juntás con alguien a debatir, y a debatir implica escuchar la idea de otro, no sino a meter con opinión, a descalificar el otro. Están hablando. Y no es importante solo la agenda. También recordemos que las reuniones que se hacen lateralmente, cuando esa agenda se apaga, hay reuniones que hacen los países afuera, que después se juntan. Y hay muchos países, yo creo que para Argentina es importante estar en el centro. Hoy muchísima gente al menos está mirando a Argentina. El tema es si se puede ser una nación ajena a lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, pero además más allá de eso, digo, pongamos el acento también en dos cuestiones. La primera cuestión es que Argentina era una niña mimada del G20 a fines de los 90, ¿no? Cuando Clinton... En 1999 se crea el G20. Cuando Clinton la genera, Argentina era una niña mimada y ya veníamos con problemas graves y no nos trajo muchas soluciones que nos miraran bien en aquel momento. Y el segundo es estas agendas paralelas, porque es cierto lo que decía Lili, que quizás la economía no está puesta en el foco, pero ahí en el G20 están los países a los cuales nosotros les exportamos el 66% de nuestros productos. Claro. Con lo cual lo que sería bueno sería tratar de aprovechar ese foro para ver cómo podemos hacer crecer nuestra economía, que es el gran problema que tenemos. Sí, por favor. Claudio. Buenas noches. Me parece importante, claramente es importante, más allá de que el que nos representa ahora es el señor Macri. En este caso es muy difícil, sobre todo en tiempos electorales, no caer en las fricciones internas legítimas todas que tenemos o diferencias que podemos tener con la política interna del gobierno de Macri. Me parece que es una oportunidad para la Argentina estar ahí, como decía María, que nos escuchen, que escuchemos dos detalles nomás. Uno que yo prestaría atención, este movimiento, las protestas y todo lo que muchas veces el folclore que reúne o que rodea a las cumbres. Vos recordás en los años 90 el movimiento de los globalifóbicos. Sí. Todo eso que parecía tan romántico y tan apuesto terminó en Trump. Todos esos terminaron en Trump o en Marine Le Pen, porque eran los nacionalistas. Los nacionalistas que nosotros lo veíamos como algo de izquierda, una queja. Occupy Wall Street, que me acuerdo cuando en Clarín fue Gustavo Sierra, nuestro compañero, estuvo una semana con ellos, volvió espantado. Nosotros pensamos que eran los grandes liberales
que venían cambiar, sí. a pelearse contra los poderes económicos, en realidad eran todos unos fachos que son los que terminaron con Trump. Entonces, me parece que la globalización es apertura, es aprendizaje, es humildad. Los planteos de los 90 creo que fueron superados. Habrá que ver qué trae. Pero buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso los beneficios que podría traer al país una cosa así. Pero bien lo decía ya, que ya en otra época también nos deslumbraron y estaban los argentinos niños mimados de esto y no pasó nada. Yo creo que nosotros, sin dejar de conocer lo que es el mundo y el tema de la globalización, los nuevos trabajos y todo lo que dice Macri, nosotros tenemos que empezar a pensar qué país queremos nosotros que el mundo vea. Si el país lleno de pobres, con el 30% de pobreza, con gente en una precariedad laboral terrible, con escuelas que realmente están sin rumbo, ¿qué país le mostramos al mundo? Ahora, te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, sí. Perro. Porque es muy común siempre buscar el enemigo afuera. Sí. Y he escuchado que muchos usan eso, sí. y más los populismos, ¿no? Esta cosa siempre fantasma, que puede ser, obviamente, que tengan en cierto punto razón. Pero no es momento también de hacernos cargo en los errores que hemos cometido, que han cometido los gobiernos, para estar como estamos. Porque viste que siempre buscamos el enemigo afuera. No, y acá, por supuesto. Gobierno tras gobierno se la han llevado Yo todo. Yo creo, Santiago, una cosa. Porque coincide con lo que decís, ¿no? Nosotros vivimos al lado de Bolivia. Uno va a Bolivia hoy y cambió la economía de Bolivia. Cambió el país de Bolivia. Cambió la educación de Bolivia. Y tienen no minería que viene y se lleva todo, no deja nada, sin retenciones, sin nada como es acá, sino que tiene socios. Socios que traen tecnología también a Bolivia. Socios que vienen y agarran y le enseñan, por ejemplo, a hacer lacto a los bolivianos, a las comunidades bolivianas. Entonces, la verdad es que uno ve esa parte de un país como Bolivia, que todo el mundo por ahí desde la derecha se dice, no, pero... Y ve el crecimiento que ha tenido y uno dice, bueno, posible. Estamos en un camino diferente. Que el recurrir permanentemente al enemigo externo es un rasgo bastante infantil. Siempre la idea de que o el FMI o el G20 o lo que sea, o Estados Unidos te va a atacar y vos sos la víctima, si bien obviamente no seamos ingenuos, no vamos a desconocer el poder de las corporaciones que te acabo de mencionar, es un poco infantil. Yo lo que creo es que hay que, yendo a lo que decía Gravia, ¿no? Ya nos vieron como los niños mimados de Estados Unidos en los 90, yo me acuerdo de Menem, el papel que hacía, muy penoso, ¿no? Bueno, hay que salir de la dicotomía de o volvés a los 90 y entregás todo y las relaciones carnales, ¿te acordás lo que se decía en ese momento? O el alicate de Timerman. En algún momento tiene que haber algo más interesante que esas dos opciones. Civilizado. Claro, porque, Santiago, ¿qué es la globalización? Porque digo, tuviste acercamientos que me parece que hay que reconocer y están bien. Digo, tuviste a Obama en la Argentina, Macri con Trump, Matteo Renzi, François Hollande, Merkel en la Argentina. Eso no significa que automáticamente te vas a convertir en un entreguista y vas a volver a los 90. Porque digo, en algún momento podemos tener algo más civilizado. Ahora, y hablemos, porque todo el tiempo si no nos vamos para atrás. ¿Qué pasa de ahora en adelante? ¿Cómo ven esta...? Y las reglas a ver si Gaby... Yo voy a ir para atrás un poquito y después volvemos. Pero en realidad Argentina, si no en los años 30, tenía el mismo Producto Bruto que toda Latinoamérica junto. El mismo. Y de estos 40 años o 30 y pico años de democracia, lo único que hemos hecho es dejar un país en un estado terrible. Pero ¿y cómo cambiamos eso? Poca infraestructura. ¿Cómo cambiamos eso, Bueno, pero justamente me parece que el problema no pasa tanto por lo que son los de afuera, sino cómo nosotros nos plantamos frente a ellos para negociar lo que tengamos que negociar, para tomar lo que tenemos que tomar, porque indudablemente ellos tienen tecnologías y cosas que pueden hacer que nuestro país sea mucho más productivo. Nosotros hemos desperdiciado muchísimo dinero que entró en estos años con el tema de la soja, con los commodities, que se podía haber cambiado la infraestructura de la Argentina,
No te olvides, los trenes no existieron, se podían haber reconstruido y sobraba plata. Y el flete hubiese sido más barato. El problema más serio que tiene Argentina es la logística. No hay forma de exportar a precios razonables por los costos de la logística. Entonces, yo creo que es muy importante no desaprovechar la oportunidad de estar presente en el lugar donde se cocina gran parte de la economía del mundo. El asunto es cómo te parás vos. Pero, si te parás como un país dependiente o te parás con un país con personalidad y con un proyecto de país. Recién decían ahí ¿no? que el mundo está cambiando. Estamos en una etapa de transición en el mundo en cuanto va a ser el futuro ya, mañana. En cuanto a lo que va a ser la relación que va a tener uno con su trabajo. Es decir, va a cambiar. No sabemos hacia dónde van las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos, un campo nuevo que se abre cada día con respecto a lo que es el futuro de todos nosotros. Cada actividad que uno hace va a cambiar, va a ir mutando. Que van a desaparecer. Y nosotros pero seguimos discutiendo, no podemos, por favor, porque no podemos, es como que estamos empantanados en un pasado que nos pesa tanto. Bueno, yo sostengo que no todas las películas terminan bien. Un país puede arreglárselas para arruinarse la vida. Siempre y cuando no se equilibren las élites de poder y no cedan. Yo he escuchado a un altísimo empresario hace poco decir hay que cerrar absolutamente el mercado para no tener competencia. Bueno, señores, si no queremos competir, como no queremos que nos evalúen o no queremos tener que hacer un esfuerzo que no estábamos acostumbrados a hacer, y si queremos seguir o algunos quieren seguir prendidos a la teta del Estado, difícilmente vamos a cambiar. Y te aseguro, Santiago, que podemos quedarnos siempre con los viejos y aburridos problemas. Tengo 86 años, ya lo dije varias veces acá, y estoy cansada de oír decir lo mismo, como empecemos a pensar. No, ya tendríamos que haber pensado hace rato. Y si hay gente que viene pensando y actuando en otros lugares también, cuando se juntan 20 mandatarios, no es porque les sobre el tiempo, es porque están pensando el mundo. Y es gente que tiene poder en cada lugar, unos muchísimos, como en el caso de Alemania, que sigue siendo la gran locomotora, y otros que lo están construyendo e incluso amenazándose hasta con misiles. Santiago, ahora, pero un minuto porque la quiero aprovechar a Graciela, porque explícame vos cómo hicieron diferentes naciones de salir de guerras mundiales y hoy ser potencia. A ver, pará. Primero vivían en el hemisferio norte. Segundo, hubo un plan Marshall si estás hablando de Alemania. Tercero, había costumbre de mucho esfuerzo y la guerra aumentó esa costumbre. Cuando nosotros decimos nuestros padres inmigrantes o abuelos inmigrantes vinieron acá, se rompieron el alma para ser elegante y salieron de todo, traían esa potencia que fue produciendo. Si eso vos lo vas convirtiendo a través de distintas formas, sobre todo de quiebre institucionales, difícilmente Alemania haya tenido 6 golpes de Estado. O a alguien se le ocurra que el ejército se va a levantar contra el gobierno. ¿Lo imaginás siquiera? ¿Lo imaginás? Sí. Ahora, claro, el nazismo tuvieron por eso, Graciela. Tuvieron el nazismo. Tuvieron el nazismo, claro. Pero por supuesto. No, porque parecería que todo lo bueno está afuera y todo lo malo está acá. O que no hay que mirar. Pero en el mundo las relaciones de poder son eso, relaciones de poder. Así es. Claro. Entonces todo esto es muy lindo, los encuentros, las buenas intenciones, etc. Pero ¿cuándo se pasa a la acción? ¿Cuándo se llevan adelante? Pero esas se cosas? están llevando. Es un milagro que estemos ahí. Carlos, se están llevando, no las esperes. Ya están ocurriendo, todo el tiempo están ocurriendo. Cuando Santiago dice, tenemos que pensar en cómo cambiamos, ya están cambiando. ¿Cuál es hoy con el negocio más grande? ¿Con préstamo a 100 años? Espera, Carlos, déjame terminar. ¿Cuál es hoy el emprendimiento más grande que no depende para nada del Estado y que más dinero mueve acá en la Argentina? Mercado Libre. Sí. ¿Por qué cambió brutalmente el poder sindical en la Argentina? Antes era la UOM. La industria.
Hoy, camionero. Sí, claro. Servicio. Entonces, No, esto ya pasó, Santiago. ¿Cómo empujamos Y va a seguir cambiando. para que se transforme en virtuoso lo que tiene que pasar? Para que se integre, no para que se incluya, para que se integre con equidad quien quedó afuera. Con respecto a lo que decía Carlos, nadie de afuera te va a venir a solucionar la vida. No, pero eso perdón. Lo de Carlos yo no lo comparto porque, primero, aquí hay una cuota brutal de pesimismo. Yo me gustaría adherir al respeto que te tengo y por los años que tenés que podrías tener un pesimismo y la verdad vos lo ves desde un lugar... No se llega a esta edad con pesimismo. No, pero lo ves desde el lugar de una persona que empieza y apuesta, porque vivimos con el pesimismo en todos los sentidos. No somos maníacos, es un que milagro. es otra cosa, no somos maníacos. Es un milagro que en la Argentina, donde te cambian las reglas todos los días, donde no sabemos si vuelve un gobierno que está más para Comodoro Pi, el que se fue, que para gobernarnos, donde cambia todo permanentemente, nosotros tengamos un lugar en el mundo y nos escuchen y nos den bola. En un país donde no se respeta nada, un país donde entró en default, un país Flojo de donde papeles. un día es A, un día es B. Esa es la palabra, flojo de papeles. Entonces, en vez de caer en esto, que para qué vamos y total no nos van a dar pelota, no importa que sea Macri, es Argentina, Carlos, que Hay está otras ahí. cumbres igual interesantes. O sea, uno puede participar en distintas cumbres. Obvio. Y está expresado al mundo industrial concentrado. Pero hay otras cumbres. La Argentina ha tenido buenas participaciones en el G77 más China, que esas cumbres nos han traído a nosotros la posibilidad de poner en debate la cuestión financiera, la deuda externa de los países que ha sido muy pesada para el desarrollo de muchos países. El vivir bien es el centro del debate de la cumbre del G77 más China, luego de haber pasado por Bolivia, aquel evento tan importante de hace un par de años. Y también ahí se han debatido y se discuten siempre problemas alimentarios, la cuestión del desarrollo, la producción de alimentos, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria. Hay una serie de debates que se sostienen en una cumbre de países más parecidos, con problemas similares, que son además el objetivo por delante que tienen nuestros países, que es una integración simétrica en el marco de un comercio justo y no en el marco de una relación asimétrica. Bueno, a mí me gustaría aclarar que G20 no es ese tipo de cumbre. El G20 no determina políticas. No van a salir ninguna política. Desde 1999 que no hay políticas establecidas por el G20. No es el Fondo Monetario, no es la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué sirve? Se podrían preguntar. Básicamente sirvió, un solo ejemplo voy a dar, que fue el más contundente. Cuando la crisis del 2009, que realmente el sistema financiero mundial estuvo un riesgo de desaparecer, que la crisis mundial que tuvimos fue mucho menos grave de lo que fue gracias a que en el G20, de donde Argentina es miembro y donde estuvo sentada Cristina Fernández de Kirchner, se juntaron los dueños del circo, no había intermediario y dijeron ¿qué hacemos? Y ahí surgieron, por ejemplo, una de las medidas que hablamos muchas veces en este programa, que es el ataque a los paraísos fiscales. Se tomaron medidas que impidieron que la crisis mundial que tuvimos fuera menos grave de lo que fue gravísima. No, precisamente lo que iba a decir, digo, no es la primera vez que vamos al G20. Claro. Cristina ha tenido un lugar, siempre ha ido, digamos, en el G20, ha sido parte de estas conversaciones de las potencias industriales. Digo, en esa cumbre... una de las medidas que se tomó fue el supuesto ataque a los paraísos fiscales, que en realidad pasó bastante, digamos, pero por el mal costado. que bien se avanzó. Y el otro, la otra medida la posibilidad de esconder dinero ahora es mucho más baja. Contundente, no es la misma que antes. La otra medida contundente que se tomó, muy importante, fue el rescate a los bancos que habían generado la crisis financiera. Y eso también fue contundente. Pero pasó, fueron decisiones que se tomaron, uno puede estar de acuerdo o no. Yo, para dejar algunas cosas, porque primero, no todas las personas que manifiestan, y más allá de que uno esté de acuerdo o no con determinados métodos, terminan siendo fachos que apoyan Trump en Estados Unidos. Hay muchas personas ahí que expresan otras miradas del mundo. ¿Y cuáles son esas otras miradas? Porque cuando hablamos de globalización o contraglobalización, no son los que quieren encerrarse solamente en su país, sino que están en contra de una forma de globalización que alimenta un sistema donde hay países que están destinados a
a una cosa y países que están destinados a otra. Lo que se llama históricamente la división internacional del trabajo entre países y también dentro de los mismos países se generan esas divisiones. Entonces, hay una mirada que no se termina expresando en las voces de esos mandatarios y que la expresan en otras reuniones paralelas que también se hacen y en otras cumbres. No me parece que sean excluyentes las miradas. Me parece que en una manifestación hay gente manifestando cosas que son generalmente... Hay algunas continuidades y después cosas que son de coyuntura. El tema de la inmigración ahora es muy fuerte. Otras veces hubo la agenda de los bancos. Paradójicamente, la caída del banco Baring Brothers, uno de los más antiguos, más grandes del mundo, causó mucho dolor y mucha pobreza. Y el que lo dejó caer fue el señor Bush, que dijo, bueno, que se caiga, yo soy liberal. Le fue mal abajo. Cuando se dieron cuenta que la consecuencia de salvar a esos ladrones era peor para muchos, para otros no, digamos, viene la discusión ideológica. Pero digo, bueno, el mundo volvió a ver qué hacemos ahora. Seguimos rescatando, ¿no? Varias cosas. Siempre los argentinos, por defecto, intentamos salvarle la vida al mundo. Es decir, le solucionamos en 3 frases la economía a Estados Unidos, a Alemania y todo. Claro, y siempre buscamos como el enemigo afuera. Es cierto, y repasando la historia, que muchas veces nos han usado Augusto y Piacere como han querido. Y nos dejamos usar. Pero nos tenemos que hacer cargo de la situación que tenemos. Recién ahí decían más del 30% de pobreza. Ese es un error nuestro, hermanos. A ver cómo lo solucionamos. Ramón, buenas noches. ¿Cómo anda, Santiago? Buenas noches. Sí, a ver, situación que solemos decir, nosotros tenemos la justa, pero tenemos que hacernos cargos hacia adentro. Muy charla de bar, ¿viste? Sí. Y es fácil decir siempre la culpa es o del imperio o de los europeos que no nos dejan desarrollarnos. Lo cierto es que las cosas hacia adentro las hacemos mal. Después vamos hacia afuera y vos notás que la expresidenta va hacia afuera y habla mal del presidente. O cuando estaba la anterior gestión, la oposición en ese entonces iba afuera y hablaba mal del presidente, de la presidenta. Las cosas hacia adentro se arreglan hacia adentro, hacia afuera hay que tener una política de Estado. Y es difícil encontrarla, lamentablemente. El que llega quiere cambiar todo tipo de relación con el mundo y así es muy difícil. Cada 4 años queremos cambiar el rumbo que tiene el país en la relación con los Estados Unidos o la relación con Europa o la relación en Latinoamérica. Ahora, la manera de mostrarse ante el mundo ahora es distinta. ¿Cómo nos ven ahora en el mundo? A ver si, Gravia, por favor, ¿cuál es la imagen de la Argentina? No, a ver, está claro que a Argentina la están recibiendo, vos ves las giras que ha hecho Macri, la reciben con la alfombra roja. Ahora, que eso después se haya traducido en negocios efectivos para la Argentina, por ahora uno no lo ha visto. Es cierto que ese clima seguramente te puede favorecer más para generar negocios que un clima de rechazo, pero por ahora no se ha visto. Pero sí es importante. Mira, Graciela decía algo muy interesante. La empresa que más factura es Mercado Libre. ¿Sabes dónde tributa? Más que ¿Sabes dónde tributaba Mercado Libre? Todas las famosas, más que la petrolera, cuesta. Todas las famosas empresas tecnológicas. ¿Y cómo empresa cuesta más? Exactamente. Todas las famosas empresas tecnológicas, ¿sabes dónde están tributando? No están tributando acá en la Argentina, están tributando en supuestos paraísos fiscales o en países en donde tienen mucho menos. Bueno, no va a empezar a pagar impuestos Netflix y Spotify. Es perfecto eso, es perfecto, pero digo, no solo tenemos que ver cómo educamos. Es que cambió el mundo, muchachos. Pero nosotros también tenemos que ver cómo nos paramos en ese nuevo Más allá de dónde se tributa, a mí me parece buenísimo el ejemplo que da Graciela de Mercado Libre, porque el otro día estuvo en la Argentina el dueño del Mercado Libre chino, ¿no? Alibaba, Jack Ma. Y el tipo hablaba, fue el día que estábamos discutiendo, no sé cuál era el verdadero Perón, si era el Perón de los 50 o el Perón de los 70, pero vino el tipo a decir, ustedes estaban discutiendo a Perón, y yo les quiero decir una cosa. Yo les quiero decir que en 30 años la revista Time va a tener un robot como CEO. Yo les quiero decir que el trabajo de camionero en 15 años va a desaparecer. ¿Qué en 15 ya? Yo les quiero decir, es lo que dijo él, que las computadoras no se enojan, no descansan y se van a quedar con muchos empleos, y ustedes están discutiendo qué Perón era mejor, si el Perón del 55... Igual esa es la trampa que estamos los argentinos entonces, me parece muy importante lo que dice Graciela. Dice, acá es Mercado Libre, allá es Alibaba, es Globan. Empecemos a pensar en el mundo que viene. Es que sí, te guste o no te guste, pero además, no es la primera vez que hay una globalización en el mundo. No. Hubo muchísimas. Incluso la que emprendió Colón, muchachos. Claro. ¿O no? Sí. Bueno, entonces Inglaterra, cada vez que pegamos... Inglaterra, con todos los capitales que tenía... Carlos, vos te especializás en interrumpirme a mí. Trato de la vieja amistad. Te la perdono.
Es que los dos tienen un carácter. Se encargo de la pareja. Sí, porque los dos somos apasionados y vehemente. Sí, por favor, continúa, Graciela. Me hicieron una obledad. Pero de todas maneras, yo creo que no entender que el mundo cambia es una persistencia en mantenerse en un lugar y creer que ese es el mejor lugar. Incluso porque da pereza pensar en lo desconocido, da susto, da miedo pensar en lo desconocido. Y le dio miedo a todos, vamos, a mí también. Ustedes dirán, ahora vos tenés menos miedo, y es cierto, porque lo que me toca por vivir seguramente va a ser más corto. Pero estoy ansiosa por ver cuántas cosas más pasan, porque la curiosidad, y no me cabe duda de que si hay una cosa que tenemos que empujar, es a que haya cada vez menos sufrimiento dentro de esto que produce sufrimiento. El futuro llegó hace rato, ¿no? Parafraseando un poco consulta, el maestro. una consulta, a ver, vos. sí, pará, ¿Qué pasó? Pará, porque veo una imagen de ella que es más grande que vos, mucho más grande, y veo el futuro. Y te veo a vos y veo un presente enojado. No, como dijo Vilota. Lo digo con total respeto. ¿Te das cuenta que le da el documento no existe? Es el uno nace lo, viejo o... Lo que decía, creemos, por eso decía María, que todo es nuevo. Son instrumentos lo nuevo. Hay valores que son perdurables y permanentes. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice. Y esto es la búsqueda, porque en última instancia, si vamos a ser un hombre mejor, hombre, varón, mujer, tenemos que pensar en dónde está la verdad. No está en el sistema financiero, la verdad. Pero el tema es cómo le van a dar trabajo a la gente. ¿Cómo le van a dar trabajo? Y también para mí hay otro lugar a donde estamos atrincherados los argentinos, que siempre pensamos que vamos a ser desarrollados si se mueve la economía. Y está muy probado que hay muchos países que no persiguieron la economía como Dios que los va a salvar, que lo que se concentraron fueron en las instituciones. Por ejemplo, ¿queremos o no? Un poco lo que decía el perro, ¿qué tipo de país queremos? ¿Queremos o no queremos monopolios? ¿Queremos empresas prendidas a la teta del Estado? ¿Queremos de verdad competencia? Pero perdón, María, a esta altura... porque la verdad es que uno se cansa buscando guita afuera, como si Papá Noel nos viniese a traer los regalos. Y Papá Noel... Bueno, no te va a traer porque somos un país flojo de papel. Pero una pregunta, ¿no tendríamos ya que tener políticas de Estado, en vez de estar divagando con estas campañas de cuarta, o en el día de hoy estar discutiendo si Macri está pendejado porque se puso una remera en un contexto que mucha gente no sabe, y pensar que hay política de Estado, por ejemplo, decir, vamos ahora en la previa de la elección, ¿cómo sacamos el 30% de pobres? ¿Cómo trabajamos en esto? ¿Cómo hacemos para que un pibe argentino que consume Paco y necesita 600 pesos por día, y por eso hay tantos chicos que lamentablemente entran en el delito, porque necesitan 600 pesos hasta que mueren por día para consumir? ¿Cómo trabajamos en eso? ¿Cómo celebramos todos si encontramos marihuana, si podemos blindar la frontera? Lo que pasa es que es levantamos una y bajamos otra. Vivimos en campaña constante y ya tendríamos que estar en otro capítulo. A ver, un minuto, sí, perro, por favor. Sí. Yo creo que realmente es como se decía acá, nosotros nos tenemos que mirar para adentro, y si nos miramos para adentro vemos que la estructura de nuestro país económica no ha cambiado desde los años 30 o antes, no ha cambiado. Hay un grave problema en nuestro país que es de quién es la tierra. Y creo yo que seguir pensando en lo que pasa hoy, en un país a donde en el mercado de trabajo nos ponen en el extractivismo, nos ponen en la acumulación por la venta de droga, nos ponen en el tema de los desmontes y meta soja nomás, y no se ve a la tierra como productiva en determinado contexto, con una democratización que tiene que tener la tierra en todo nuestro país para que nuestros jóvenes se capaciten y puedan ir a trabajar en producir en las regiones lo que producen las regiones. Y nosotros vamos a ir discutiendo esto pasado 20, 30, 40, 50 años. La estructura esa es la que no cambia. No, el tema de la tierra está bien y creo que es una discusión pendiente en la Argentina, y fuimos para atrás con un montón de leyes, sobre todo la ley de venta de tierra. El otro día lo hablábamos con Vicky y es una vergüenza. Ahora, al mismo tiempo,
yo creo que seguimos sin entender lo que está pasando en el mundo. Hablemos de China por un segundo. Todo lo que te voy a nombrar ahora son capitales chinos. Volvo, ¿no era Suecia? General Electric, Club Med, el Hotel Waldorf Astoria, el Club Atlético de Madrid de España. ¿Cómo? Atlético de Madrid de España son capitales chinos. El Milan de Italia, el Aston Villa de Inglaterra, Motorola, IBM, Neumáticos Pirelli, Nidera. No quiero hacer chivo porque se van a enojar. Pero lo que te quiero decir es... Claro, lo voy a pagar yo, los chicos. Lo que te quiero decir es, mirá lo que está pasando con el mundo. Mirá cómo creció China, mirá lo que se transformó. Y nosotros, como te decía recién, estamos en otra discusión, Santiago, en otro tipo de discusión. Santiago, Argentina tiene posibilidades de ser como Singapur. Singapur hace 10 años, un poquito más, era prácticamente un país equiparable, si querés. Simplemente determinaron políticas de Estado. Lo que pasa con la Argentina, que tiene todas las posibilidades para realmente erradicar la pobreza, y no estoy loca, ni tomé nada, se puede hacer. El problema es las dirigencias políticas. No, pero... Tendríamos, perdón, déjame, tendríamos que alguna vez tener la altura, y digo todas las dirigencias, no solo las políticas, de hacer planes de mediano plazo. No se hacen, hace 50 años que no se hace nada. Entonces, tenemos los recursos, tenemos la tierra, tenemos las capacidades. Somos un país realmente que tiene mucha capacidad todavía. Ahora, si seguimos desperdiciando, seguimos peleando por el chiquitaje, y ¿sabés qué? Vamos a estar peor que un país africano. Pero también es bajo qué condiciones, ahí sí es la política internacional, bajo qué condiciones el Estado argentino se planta frente a capitales, como vos decías, Johnny, de el contrato, el acuerdo que se hace con Alibaba, con este empresario. Yo cuando pedimos el contrato para ver qué se había firmado en Casa de Gobierno, no lo dan. Digamos, dicen, no, hay una cláusula de confidencialidad que no lo podemos violar. Es un argentino el que te lo niega. Claro, digamos, entonces somos nosotros. Ahí sí es cuando uno dice, momentito, ¿y nosotros qué hacemos como Estado? ¿Cómo nos paramos frente a ese capital? Claro, digamos, Qatar y China, con Alibaba no sabemos lo que se firmó. Sí. Digamos, no tenemos idea, nadie puede saberlo porque es confidencial, y lo que dice el Estado argentino el problema es qué hacemos nosotros con lo que pasa en el mundo, ¿no? Exacto, ¿cómo nos paramos frente a capital? Con Chevron. Vamos al próximo informe, a por pesar favor. de la Corte. El vudú die clave en una causa que es... Menor, sí, es un poco pero guarda. Guarda con la acumulación de condenas. Aparte no es menor que un tipo que fue vicepresidente de la Nación en ejercicio de la presidencia haga esas manganetas con la máquina de imprimir plata. No, pero igual es absurdo, lo chiquito también es malo. Es cierto, lo chiquito también es malo, dijo Espinosa. Vamos al informe, mirá. Fue el revolucionario. Clarín emitió acciones a 25 pesos cada acción, se las vendió a las AFJP y a las pocas semanas valían entre 6 y 8 pesos. Le robaron a los jubilados. La estrella de rock. El náufrago político. You just hang on. Y ahora es el acusado. La fiscal decidió acusarlo en este caso por falsedad ideológica. En el caso de que el tribunal dé lugar a este pedido de la Fiscalía de 3 años de prisión en suspenso, la condena, él no va a cumplirla en prisión. Lo que entiende la fiscal en este juicio es que tanto Vudú como su novia por aquel entonces, Agustina Seguín, y unos 3 gestores, lo que hicieron fue truchar todos los papeles de la transferencia de ese auto. Pero Amado no se quiere dar por vencido. Siento que se va a conocer que soy inocente. Es ya la segunda jornada de alegato. ¿Creo que esto es una persecución política? Yo he venido siempre a defenderme, así que... Amado sabe que siempre que tenga un problema, Manuel estará a su lado. Nunca se quedará quieto. Hoy Amado Vudú está solo en cuanto a la política. Yo lo acompañó, el cantante de La Mancha, Rolando. Manu Quieto, siempre lo acompaña. Ellos son amigos hace muchos años. Vino a todas las audiencias a las que se presentó Amado Vudú, él lo acompañó. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día... Bueno, a ver, vamos a repasar. ¿Por qué decían que pasa una causa menor, pero qué pasa con la acumulación de causas? Y la acumulación de condenas hace que una prisión en suspenso se pueda convertir en prisión efectiva, claro. Por eso. Y el delito no es menor. Lo que pasa es que al lado de Chicone es menor.
pero es falsificación de documentación pública, es 3 a 8 años de prisión. No está bueno tener un vicepresidente que falsifique los papeles de un auto. Está bien, al lado de quedarse con una imprenta... Tenemos la vara de la moral tan No, baja. obviamente, obviamente. No, pero digo, acá no tenés... Mirá lo que tenés acá, sí. perdón. Dirección del 04 no existe. Él puso Verón de Estrada y era un depósito, no había nada. La firma de Vudú era falsa en el 08, ¿no? El precio del auto lo bajó, lo subvaluó. $4.000 contra $16.000 que valía. Un auto lindo, un Honda CRX del Sol que no le quería darle la mitad a la mujer. El número de motor está cambiado y la verificación policial para el repatentamiento es trucha. Todo esto ya está comprobado. A ver si Vicky, por favor. No, lo único que decía era, no es menor, que no es una imprenta, era la imprenta que imprimía los billetes. Claro, era la máquina de hacer dinero. Una imprenta, sí, bueno, porque sí, es, bueno, la única imprenta que te hacía los billetes. Sí, por favor. Sí, no, yo más allá de la condena o la absolución, uno supone que va a haber una condena, miraría mucho qué es lo que pasa después. El abogado de Vudú es Martín Magram, que no solo es socio de Jacobo Grossman, sino que es docente en la cátedra de Alejandro Slócar, un camarista. No sea cosa... Arriba, eso. Arriba, no sea cosa que apelen y caiga en la sala que está en Slócar, que siempre falló para el kirchnerismo, y Ángela Ledesma, que fue siempre filo-kirchnerista, y tengamos un empantamiento en la justicia. Yo siempre tengo mucho miedo a qué es lo que sucede en los estratos superiores de la justicia. Pero perdón, este no lo lleva a la cárcel. Sin duda es un delito moral porque un hombre que ha sido vicepresidente de la Nación, que lo agarren en este tipo de situaciones es insostenible, pero los próximos sí lo pueden llevar. Pero esto que plantea Gustavo, también hay mucha preocupación con algunas causas de la doctora Kirchner con la sala K. Freiler y Ballesteros. Con Freiler y Ballesteros. Freiler que no sabe cómo adquirió en su patrimonio 16 millones de pesos. ¿Qué es el otro paso que tenemos que dar? Porque el 3 de agosto va a haber una manifestación muy fuerte, a ver si reaccionan los jueces en Argentina. Entonces, para los camaristas también prestan atención. Para que tenemos un abogado penalista, no pero antes de hablar con el abogado, lo encontramos a Amado Vudú y esto dijo, mirá. ¿Amado piensan que van a competir después de la inocencia? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Después de todo esto, ¿piensa que políticamente puede seguir jugando? ¿Le gustaría ser candidato en algún momento? ¿Tiene miedo de que alguna de las causas lo lleven a prisión, Vudú? ¿Algunas de las otras van a poder convencer al tribunal de la inocencia de Vudú? Por supuesto. Mira, acá hay un tema jurídico que es lo que estamos discutiendo nosotros. Otras causas similares tuvieron otro tratamiento. ¿Piensa que va a ser los próximos? Sí, claro. ¿Hay cierta animosidad por ser Vudú el imputado? Y bueno, eso está dentro de las reglas de juego de la política. La imposición de algunos datos que adulteran a veces los gestores no implican ninguna ilegalidad en cuanto a pertenencia del auto. Nadie puede decir fehacientemente que todo es transparente desde el punto de vista judicial, sin vinculación con la coyuntura política. ¿Hay intencionalidad política detrás de esta causa? Bueno, doctor Poletti, lo escucho, por favor. ¿Cómo estás, Santiago? A ver, qué difícil ser Vudú en este momento, ¿no? Empieza una carrera judicial complicada, empieza perdiendo con una requisitoria fiscal de 3 años de prisión en suspenso, lo mínimo que uno puede tener como requisitoria para permanecer en libertad, ¿no? Todo lo que viene ahora, de acuerdo a la elección, si es una sumatoria aritmética, va a ir sumando. Es decir, lo condenan en la causa Ciccone, calcográfica, y va a sumar estos 3 años más lo que le den en esa pena. Es decir, yo diría que el panorama judicial de Vudú se ha complicado muchísimo. Sí. Tanto sea como que lo absuelvan o que lo ¿Hasta cuántas causas se pueden sumar? Porque él tiene muchas causas. No se sabe. No lo sabe ningún profesor de Derecho Penal y lo estamos aprendiendo ahora. Mire usted Vudú, mire usted Debido, mirá vos... es para Facultad de Derecho el caso. No lo sabe nadie. Como nadie sabe cuánta es la pena máxima que le pueden aplicar a alguien en el Código Penal argentino. Son cosas que son verdaderas incógnitas. Porque ¿cuántas causas tiene? Son no, él tiene un montón. Pero ahora viene otra, porque el otro día, más allá de Ciccone, le confirmaron el procesamiento por la compra de 19 autos al Ministerio de Economía
sin licitación. Él, cuando era, ¿se acuerdan que era ministro de Economía? Amado Boudou compró a Volkswagen Guido Guidi, era la concesionaria, 19 autos, 3 Passat, 3 Vento, 3 Evora. Se hizo sin licitación, se hizo con una subasta privada media trucha. Los autos se pagaron con sobreprecios, más caro del valor. Uno de los autos se lo quedó Boudou y otro de los autos se lo quedó Reposo. ¿Quién era Reposo? El de la SIGEN. El que tenía que controlar la contratación de esos autos se quedó con un auto. Que lo quisieron poner como procurador. Sí, exactamente. El que tenía un currículum. Pero además, Santiago, viste como dicen en Santa Fe, un grasa importante el tipo. Sí. Demuestra los valores que tiene como persona, andar escondiendo un auto y todo lo que describiste vos, que truchaba el motor. Un grasa importante, ¿no? Porque demuestra los valores. Igual, ojo Arenaza, cuando se levanta la bandera de la anticorrupción. Porque pero yo es escupir para arriba. Ojalá, Santiago, no hablo ojalá que esto no se repita nunca más. No, yo no hablo únicamente de la anticorrupción. Yo hablo de los valores de este señor que anda escondiendo el auto para la mujer. Si te divorciaste, atenete a la ley, dale lo que le tenés que dar a tu exmujer o con quien te haya divorciado. Demuestra los valores como persona también. Bueno. En este caso particular. Ojo con escupir para arriba. No, bueno, yo no estoy casado. Tuvo el tupé al final de pedir que le den el auto. Sí. O sea, tuvo el tupé al final. Vos decís, no te lo podés tomar en serio. Primero viví en un médano, después adentro de un Eso es balcón. persecución. Ahora, es yo te voy a decir una cosa. Decís, digamos, una persona puede andar en algo, digamos, y hay que nacer para eso también, ¿no? Ahora, cuando vos tenés tantas causas, es lo más fácil decir, bueno, persecución ideológica. Porque... Bueno, pero yo estaba escuchando recién y creo que era el abogado el que hablaba, ¿no? Y decía, acá hay una persecución, o hay connotaciones políticas. Y tiene razón. Ingresó a la política para eso. Este señor ingresó a la política para poder aprovecharse de la política. Y aquí entramos en el tema de los principios que decía Carlos. ¿Hay principios o no hay principios? Y hay gente que los tiene y hay gente que los da vuelta y dice, el primer principio es ver cómo me salvo. Pero ¿cómo puede ser tanto, Graciela, tanto? El nivel de impunidad tan, digamos... Pero la impunidad tiene que ver con lo que han estado describiendo. La estructura judicial nuestra produce esos baches por donde se puede escurrir. Fíjate una cosa. En Brasil, ¿cuándo es que se pudo hacer lo que se hizo? El día que Dilma Rousseff, que terminó siendo víctima del tema, presionada por una opinión pública harta de la corrupción, cambió las leyes, permitió que fueran enjuiciados los dio una conferencia de prensa con los Chicone y después se cargaron al procurador general. Exactamente. Pero también echaron a Rigui. Está bien. Pero como decía Vicky, era la máquina de hacer plata, chicos. Sí, no, pero además era la máquina de hacer plata. Había sido ministro de Economía. Era la máquina de hacer plata y ustedes no se olviden que fue esa empresa, Chicone, después fue expropiada por el Estado. Sí. Y cuando votábamos, nos hubo diputados y senadores que... Sí, claro, la votaron a favor, salió una mayoría, salió una ley. Y yo recuerdo haber estado en ese debate y me decían vendepatria porque no defendía la soberanía monetaria, como si cuando defendés... Yo voté en contra. Cuando se votó esa ley decían, bueno, hablamos de la soberanía de la soberanía monetaria, como si hablar del papel billete sería soberanía alimentaria. Es lo mismo que decir que porque hablamos del sallé de la leche, hablamos de la soberanía alimentaria. Monetaria, sí. Me remite mucho este debate al bloque anterior, la pregunta esa que se hacía todo el mundo, ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿No? Porque estamos hablando de un ministro de Economía que luego de la crisis de Lehman Brothers asume como ministro de Economía y tiene el crecimiento económico más importante de la Argentina casi de la historia, 9,7 creo que fue en el 10. Y de que estemos hablando hoy de algunas causas, yo la verdad que desconozco la cuestión jurídica, la cuestión de las causas, cada uno de los procesos, que son muchos y complejos, pero que estemos hablando de un auto, en el caso de un ministro de Economía... ¿Y de una imprenta? Claro, y bueno, el caso de la imprenta, que me parece que es un tema testigo de también qué nos pasó a los argentinos. Yo recuerdo la votación de la ley, yo era diputado en ese momento, y recuerdo alguna anécdota de estar hablando con un piloto de avión que traía previamente a la nacionalización de la empresa Chicone y previo a que Chicone hacía el papel billete en la Argentina, lo traíamos de Brasil, haciendo en un Fokker
varias escalas, entre ellos en Paraguay y en distintos lugares, porque el papel billete se imprimía en el exterior. Por la inflación. En algún momento hubo impresión de este papel en la Argentina y luego se nacionalizó la empresa. Y a mí me parece que el... Señor, está confundido. Disculpe, no defiendas delitos, por favor. Me deja terminar. Usted parece... No trabaja para cortarme a mí. Por supuesto que está todo en los programas. Por suerte, pero cada vez que hablo, por lo menos acá le hacen horas extras. No, le quiero decir que no fue así, nada más. Debe ser horas extras. No, le quiero aclarar. Pero lo que yo digo es lo siguiente, que es importante que haya soberanía monetaria en el caso de la soberanía en la impresión de los propios billetes. Perdón, señor, Eso es un proceso judicial de que... Eso no es soberanía alimentaria. Vicky, monetaria, sí. Eso no es... No, monetaria. Eso no es soberanía monetaria. Por eso estoy diciendo, eso no es soberanía monetaria. Y lo que estábamos discutiendo es que votamos, nos hicieron votar un proyecto de ley donde expropiábamos una empresa sin saber ni la deuda de esa empresa, ni cuánto valía, ni quién era el dueño. ¿A quién se lo sacamos? ¿De quién era el dueño? ¿Vos sabés quién era el dueño? Vicky, sí. Le quiero decir que no es que cuando se expropia Chicone, recién ahí Argentina empezó a imprimir el papel billete. Siempre se imprimió acá. Sí, claro. Cuando se ha impreso fuera, en el exterior, que en algunos casos, incluso fue durante el gobierno de Néstor y de Cristina, se imprimió en el extranjero, es porque justamente porque tenemos tanta inflación y tuvimos tanta inflación, no había capacidad. Pero no es que antes mandábamos afuera a imprimir. Eso es bueno explicarlo. Mira, se hizo en muchos momentos de la historia se imprimió en el exterior. Le estoy diciendo cuando nadie dijo lo siguiente, que es lo que piensa Buduy por donde va su defensa, ¿no? A ver, ellos adjudican todo esto a las FJP y a... Yo hace 40 minutos hablé con el entorno de Vudú y tienen una estrategia que hay que ponerle la lupa. En primer lugar, el caso del auto va a ser, la sentencia es el 1 de agosto. Él está convencido que lo van a absolver. Pero en el caso Chicone, que él cree que va a ir a juicio antes de octubre, porque él está convencido que esto tiene que ver con la campaña electoral, él tiene una estrategia que es años interesante. Estas causas. Pero él tiene una estrategia que es interesante. Él lo que va a decirle a la justicia es, si a mí me juzgás, tenés que jugar a todos los empresarios que están metidos en Chicone. Y como él sabe que hay empresarios que son muy poderosos en la Argentina, él cree que si él puede lograr meter en la misma bolsa empresarios y dirigentes, él puede zafar. El tema es que uno no vota empresarios. Uno no vota empresarios. Cucaracha. Uno vota dirigentes. Él era totalmente. Ahora, pero él no está abandonado políticamente. A él no lo abandonaron. Él está en los medios, pero no está abandonado. No está solo. De hecho, ha pasado. La causa de Chicone se ha postergado la elevación a juicio porque han involucrado más gente. Han avanzado sobre la parte empresarial. Claro. Entonces, indudablemente, como lo imputan cohecho pasivo, es decir, yo estoy recibiendo, estoy dando dádivas por un negocio extra función pública, estoy teniendo la necesidad de tener un empresario ahí del otro lado del cordel. Y a él le imputan precisamente cohecho pasivo y le imputan negociaciones incompatibles con la Claudio, pública. sí. Unas pequeñas precisiones. El esquema de corrupción de Chicone era muy complejo, tenía una pata muy importante en la FIP. Y eso fue parte de lo que la Cámara Federal dijo. ¿Qué pasa? Pues la jugada era levantar la quiebra, primero apretar a Chicone, ahogarla. Después sacarle la empresa, después negociar esa quiebra en la FIP de una forma fraudulenta con el famoso artículo ese que te permitía garpar 2 monedas y llevarte todo, que eran las excepciones que manejaba Echegaray, y después conseguir, era toda una jugada en la que estaba medio Estado metido, que imprimiera los billetes, ya la impresora era tuya. Entonces, lo que pidió la Cámara era, hay que meter acá al señor Echegaray a la FIP, hay que meter a los que pusieron la plata, hay un señor que salió de un banco privado, del Banco Macro, de Brito, Moneta. Había un gerente del banco que de repente apareció en Chicone, muy importante cuando estaban metiéndose. Entonces, ese es el esquema, si querés, empresario, político que está siguiéndose. Pero sí es cierto que la Cámara, perdóname, un detalle de noticia de hoy. Una noticia de hoy. El Tribunal Oral Federal 4 hoy habilitó la feria judicial de ahora dentro de 15 días para que las objeciones que hicieron tanto las defensas como el fiscal que quiere hacer una precisión más, se apuren porque quiere cerrar la causa y elevar la justicia. Sí, hay un sistema de réplicas y dúplicas que va a terminar con la sentencia del Tribunal Oral muy pronto, ¿eh? Sí. Seguramente. Déjame agregar una cosa que es colateral a esto.
Porque todos estamos viendo a Vudú y lo que todos nos preguntamos, ¿cómo llegó este muchacho a ser vicepresidente de la Nación? Ese es el y esto tema. se empalma con lo anterior. Vos decías antes, bueno, no miremos siempre, no pongamos siempre el enemigo externo en los otros países, en Estados Unidos, Alemania. Tampoco pongamos acá todo el enemigo en la clase política, porque Graciela dijo recién de principios, a ver, la corrupción del kirchnerismo se sabía desde el año 2005. Se sabía de Skanska, se sabía cuando la Baña se va, hablando de toda la cartelización de la obra pública, se sabía desde 2008 con las denuncias y sacó el 55% de los votos en 2011. Hagámonos cargo también los argentinos de qué es lo que nos damos. Este tipo, el señor vicepresidente de la Nación, un poco lo de los valores que decías y demás, y lo que vos dijiste, Santiago, se nace para esto, ¿no? Dijiste algo parecido. Sí, no te tiene que temblar el pulso. No te quepa la menor duda. Bueno, este señor hizo una estafa en el municipio de La Costa, con el intendente de Jesús. O sea, el que quería saber las cosas, tenía que saberlo. No pudo llegar a ser vicepresidente nunca este señor si hubiésemos estado en un país un poco tarde, organizado. un poco tarde, siempre un poco tarde. Tenemos un informe con respecto a la causa Milagro Sala. Está Carmen Rosa Fernández, denunciante, e Ivana Cecilia Velázquez, víctima. Vamos a escuchar las diferentes voces. Está el perro también Santillán con nosotros. Y aquí está el informe. Mirá.